Hola, esta es la clase de mujeres hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre, porque nos permites tomar el tiempo de estudio de este día. Te pedimos que nos guíes en esta meditación que ahora haremos de tu palabra. Te pedimos tu bendición de cada uno de las hermanitas y hermanitos o aquellos que podrán tener acceso a este estudio. Los ponemos en tus manos a cada uno de ellos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El día de hoy, estamos trabajando en el material de la Biblia libro por libro y estamos todavía manteniéndonos en lo que es la unidad 5, que es el Evangelio de Mateo, la unidad 5 que se titula el anuncio del reino triunfante. El título, el estudio de esta ocasión es el estudio 48, Jesús y el juicio final. La meditación el contexto está en el capítulo 24 del 1 al 35 24, pero también abarca del 36 al capítulo 25. Fue otro de mis errores de copiar y pegar. No le cambié actualizando la cita, pero es el 24 del 36 hasta el final y luego el 25, completos todos. El texto de esta lección se encuentra en el versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y para el verdad central, vamos a ver que Jesús enseña acerca del día del juicio, a ser vigilantes y ministrar las necesidades de las personas como evidencia de que somos de Él. Y en las metas de enseñanza-aprendizaje nos pide demostrar demuestras tú demuestra tu conocimiento sobre aquello que reconocerá Jesús en el día del juicio y tu actitud para responder a las necesidades humanas en tus alrededores como discípulo de Jesús. En el libro de ustedes tienen este bosquejo que dice el punto 1, un llamado a estar preparados y vigilantes, luego la parábola de los mayordomos, luego la parábola de las 10 vírgenes, luego la parábola de los talentos y por último el juicio de las naciones. Y para dar inicio vamos a ir al primer punto, que es un llamado a estar preparados y vigilantes. Esta cita es de Mateo 36 al 44 y aquí lo vamos a ir leyendo. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pues aquí lo que vamos a ver es que pues no debemos perder de vista la continuidad de la narrativa del Señor Jesús, pues ha hablado del día del juicio a Jerusalén, qué vendrá, cómo vendrá, a dónde vendrá, y ahora nos habla del cuándo vendrá. Esta parte sí ha sido un poco complicada para poder definir bien si el Señor Jesús se está refiriendo a esto, a la continuidad del juicio a Jerusalén, o en qué manera nos incluye a nosotros hoy en día. Pero lo que sí me ha quedado muy claro es que
hay una narrativa de continuidad y sí es cierto que tiene un qué vendrá, cómo vendrá, dónde vendrá entonces ahora, el cuándo. Y es cuando ellos le preguntan, ¿cuándo va a venir estas cosas que nos has dicho? Y estamos hablando de que todo lo que está ocurriendo en Jerusalén es parte de un juicio que está determinado, al cual se le está aplazando y aplazando y aplazando, y este es el tiempo en el que ya se debe cumplir. ¿Cuándo vendrá? No tenían fecha. Y esto es precisamente de lo que el Señor Jesús está tratando en este estudio. Dice, aunque los oyentes sabían que la destrucción de Jerusalén y el templo tendrían una sucesión de eventos y luego el ejército romano llegaría para dar el gran golpe definitivo destructor, nunca supieron si sería en un día, una semana o en un mes después de la primer señal. Si recuerdan, en la lección pasada estuvimos observando cuál fue la primer señal, cuál fue la segunda señal, y aunque hubo bastantes eventos en los cuales ellos iban a darse cuenta, ya empezó, nunca iban a darse cuenta ellos, bueno, porque hubo muchos antecedentes, el momento definitivo en el que la destrucción se iba a completar. Y esta es precisamente la parte que se está narrando en este momento. ¿Cuándo será? Porque hemos estado hablando precisamente de que la destrucción del Señor de Jerusalén, de alguna manera el Señor Jesús estaba personalizado en el ejército romano que llegó a dar definitivo destrucción para poder apaciguar ya todos los conflictos que estaban ocurriendo allí entre ellos en el mismo territorio de Jerusalén. En el comentario de la Biblia del expositor tengo este pasaje que dice: el pasaje de Mateo 24-26 en adelante todavía es bastante aplicable al evento cercano de la destrucción de Jerusalén, pero el lenguaje usado es evidentemente tal que lleva la mente hacia el evento más lejano que se había presentado prominentemente en la última parte de la profecía, que sería la parte del 36 al 42. Fíjense que aquí el expositor precisamente sí expone que este evento sí se sitúa para algo futuro, no solo el presente inmediato o el tiempo inmediato de ellos, sino a uno mucho más futuro para generaciones futuras como la nuestra. Esto sí lo menciona este comentario. Dice, en estos versículos nuevamente no solo se da una fecha, sino que no solo no se da una fecha, sino que se nos dice expresamente que se omite deliberadamente. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a descartar el tema de nuestras mentes? Todo lo contrario, porque aunque el tiempo es incierto, el evento mismo es muy cierto y vendrá repentinamente y inesperadamente. No se dará tiempo para la preparación a aquellos que aún no están preparados. Precisamente el propósito de no es tanto saber el tiempo, el momento, sino qué hacer entre tanto que llega y si de veras nos van a encontrar preparados. Fíjense que ahorita que hago el énfasis de estar preparados, me viene nuevamente a la mente a esa frase donde se expresa así el Señor Jesús: y hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga. Entonces aquí es donde nos hace saber que si estamos hablando de esta generación, porque es algo que siempre va a estar ahí presente, esta generación, no pasará esta generación hasta que se cumpla esto. Entonces estamos hablando de que también de ellos se demandaba fe como nos la estará demandando si estamos hablando de nuestro futuro actual, ¿no? Entonces, eso es algo que nos vamos a tener que situar en que no nos preocupemos tanto si es el futuro inmediato a esa generación o si es nuestro futuro inmediato, sino qué vamos a hacer entre tanto que estamos en este tiempo de espera. Fíjense bien, la especificación del carácter de la venida del Señor Jesús nos la determina el término griego usado en el relato. Viene a castigar. ¿Se acuerdan que de la lección pasada hemos obtenido el propósito que se dejó registrado?
Y encontramos en esta ocasión, aquí lo está mencionando parousia, que está derivado del presente estar cerca, es decir, a la mano, y vimos que este es un estar cerca para, específicamente se habla de Cristo para castigar a Jerusalén o finalmente a los impíos. Entonces estamos hablando de que esta narrativa tiene que ver con el juicio. El Señor viene y viene con juicio, con castigo, con determinar ya lo que se ha, más bien, otorgar lo que se determinó ya para cada uno. Y aquí habla de estar presente, por lo que nos hizo claro entender que cuando el ejército romano llega con ellos a Jerusalén, es como el Señor Jesús hubiera usado la espada de ellos para ejecutar el juicio. Entonces aquí eso no lo quiero perder de vista porque de alguna manera nos va a situar entre el propósito que tenía para ellos este relato, esta narrativa, así le he llamado como para generalizar un poco, establecer que así quedó registrado. Dice, es importante reconocer que la narrativa del pasaje describe la destrucción de Jerusalén que efectúa un juicio en el año 70 después de Cristo, pero también existe la posibilidad de que ese tipo de juicio o castigo se aplique a nuestro tiempo, ya que Dios nos ha mostrado su semejanza de actuar en el pasado lo mismo que en el presente o en el futuro. Entonces, cuando nosotros vemos una semejanza de que en el Antiguo Testamento también el día del Señor se llevó a cabo con destrucción, donde hubo muerte física y pues lógicamente juicio de su vida espiritual, estamos hablando de que en el presente, en este presente de Jerusalén está ocurriendo o es una profecía que va a ocurrir a años siguientes. También podemos entender que esto también puede ser una semejanza para lo que nos viene a nosotros que todavía estamos vivos ahora. Por eso es porque de alguna manera todo lo que aprendamos de esta lección vamos a poder de alguna manera considerarlo como algo que puede pertenecer también a nuestro futuro. Que no hay una certeza desde este pasaje, pero sí podemos tomarlo como una manera de un patrón que se viene cumpliendo, ¿no? Un patrón que se cumplió acá y por lo tanto sentimos que es un patrón es cuando es una secuencia del mismo esquema o una repetición del mismo esquema. En artes plásticas vamos a pensar como en el caso de nuestra arte en México, tenemos que, por ejemplo, suele presentarse una especie de curva o un rolito de los tipo cabello, y luego viene otro, y luego viene otro, y luego viene otro. Entonces a eso se le llamaría un patrón. Hay un patrón porque lleva esa misma diseño, ¿no? Algo parecido así entendemos cuando este tipo de suceso de juicio se da en el antiguo, se está dando en este tiempo pasado para nosotros, pero por decirlo así, presente para ejecutarse inmediato y hacia nosotros en el futuro. Entonces, ahí vamos a tener una oportunidad de asociar nuestro futuro con este futuro que para los del tiempo de esta generación se está narrando. En la Biblia de Cambridge para escuelas y colegios dice, pero ese día y la hora. Está haciendo referencia a esa frase, dice el día del juicio. Aquí sí nos hace mención sobre este día del juicio. Dice, el discurso pasa del tipo, o sea, la caída de Jerusalén es como decir la primera muestra de este estilo, de este diseño. Dice el tipo al antitipo, que en este caso sería una repetición, que sería el día del juicio, por decirlo así, final. El día del juicio al término, ¿no? Entonces aquí es donde se da la oportunidad de entender que este mismo patrón se va a poder repetir, muy probablemente haya una repetición del mismo y podemos confiar que así va a ser. O de alguna manera entender, no tanto confiar, entender que así va a ser también para nosotros.
Dice, el tipo entonces es como la primer presentación del esquema y el antitipo es como decir, vamos a pensar como si fuera un anticipo de lo que va a ser después el definitivo. Algo así es como se entiende esto, pero ahorita lo vamos a entender mejor, creo, con lo que investigué del antitipo. Dice, antitipo del día del juicio, y continúa sobre este tema hasta el final del capítulo siguiente. Entonces aquí nos hace entender que toda esta parte sí estamos hablando de algo momentáneo en esa época y otra en nuestro futuro. Dice, el antitipo es un sustantivo, es del griego contra, o se le llama también un tipo o patrón, por eso hablaba de un patrón. Dice, es una figura correspondiente a otra figura, aquello de lo cual el tipo es el patrón o representación. Así, el Cordero Pascual en las Escrituras es el tipo del cual Cristo es el antitipo. Entonces, un antitipo es algo que se forma de acuerdo a un modelo o patrón y que tiene fuertes rasgos de semejanza con él. Entonces, un tipo y un antitipo. Este era antes con algunos elementos y ahora este otro es el mismo patrón, quizá con elementos más definidos y más concretos. Este sería como un bosquejo y acá viene ya el definitivo, porque precisamente lo tomó este razonamiento en base a que el Cordero Pascual era solo el bosquejo de lo que Cristo significó en este futuro, en esta etapa siguiente, ¿no? La presencia de Cristo ahora significó el verdadero. Entonces este es el bosquejo, pero este ya es el definitivo, con trazos definitivos. Entonces puede entenderse que esto también sea el juicio de este entonces sea un tipo sobre el que todavía nos falta a toda la humanidad. Es una situación que nos da esa posibilidad. En el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry, dice, ahora esto aquí es aplicable a juicios temporales, particularmente el que ahora se precipitaba sobre la nación y el pueblo de los judíos, aunque les había dado buena advertencia de ello y había muchos prodigios que eran presagios de él. Sin embargo, los halló seguros, clamando paz y seguridad. Esta cita de Tesalonicenses 5:3 nos lo refuerza, ¿no? El sitio fue puesto en Jerusalén por Tito Vespasiano, cuando se encontraron en la Pascua en medio de su alegría. Fíjense que aquí cuando nos menciona Tito Vespasiano, yo decía, Tito es hijo y Vespasiano es padre, porque resulta que el padre se llamaba Tito Vespasiano, pero lo determinaban más como Vespasiano, que sería el César, que entonces llegó a tener ese cargo, como el emperador, ¿no? de Roma. Fíjense que Tesalonicenses, les estoy incluyendo los dos versículos 2 y 3, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Fíjense que ahora que estoy leyendo de Tesalonicenses me da la oportunidad de reforzarles que estamos entendiendo que todos los libros de la Biblia fueron escritos antes de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, cuando se habla de lo que vendrá, de juicio, de estos eventos precisamente van a aplicar de juicio inmediato hacia el año 70, incluyendo el Apocalipsis. Y va a ser muy, muy minucioso llegar, ahora sí que en algunos momentos donde algunos de ustedes puedan decir, no, es que aquí lo está diciendo para nosotros, bueno, tendremos que hacer una pausa y mantener la continuidad del relato que se está analizando para luego decir, ok, este sí está aplicado hacia nuestro futuro. Pero necesitamos tomar esa pausa para poder hacerlo con toda la calma y mantener el relato de continuidad. Por eso ahorita yo estoy basándome en el relato de continuidad y todo está determinado para aplicarse a la destrucción de Jerusalén en el año 70.
pero lo que sí podemos es que, de hecho, otra vez vuelvo a mencionar a mi hermano y aunque me dice que luego ya lo exhibí, bueno, pues lo vuelvo a exhibir, pero con el buen propósito de tomar eso que hemos platicado como que de pronto me ha servido para hacer como un clic de entendimiento. Y él hablaba hay principios que se pueden rescatar de ese suceso para entenderlos hacia nuestro futuro. Y fíjense que hasta ahorita lo estoy entendiendo. Bueno, es que siempre me cae así de pronto. Entiendo que Dios hace posible eso, de que hacernos entender que los dos estamos hablando de lo mismo. Y aquí estoy entendiendo que van a ser principios que puedan aplicarse hacia nuestro futuro, aunque estén destinados a este evento nada más. Y esa es nuestra opción. Fíjense, dice, el día del Señor llega cuando cada uno se encuentra en sus labores del día a día, pero solo quien está a la espera de la llegada de ese juicio huirá por su vida y evitará la muerte, y su más cercano no lo logrará. Esta forma de relato que les pongo tiene que ver con el uno se la ha tomado y el otro se la ha dejado. Los dos se estarán moliendo, pero uno. Entonces, yo lo estoy relacionando un poco con ese salvar su vida, huir por su vida. Y el que sí se dio cuenta de las señales que el Señor les está diciendo, cuando veas esto, es el momento. Pero veréis al Hijo del Hombre. Entonces yo les decía que mi entendimiento era que la presencia del Señor Jesús, presencia, era cuando el ejército llegó. Entonces, el que sí se enteró y se apercibió, así como decimos en el sentido del significado de apercibir, huyó y el otro se quedó. Y lógico fue destruido. Así es como estoy entendiendo esto. En las notas sobre la Biblia de John Wesley dice, uno es tomado, dice, a la protección inmediata de Dios, y el otro es dejado para compartir las calamidades comunes. Nuestro Señor habla como si tuviera todo el proceso presente ante sus ojos. Este relato que nos da John Wesley lo describe como si el Señor Jesús estuviera viéndolo en ese momento y lo está describiendo conforme lo va viendo. Dice, 2 mujeres se estarán moliendo, lo que entonces era un empleo común en las mujeres. O sea, estaban en su actividad común, su actividad regular. Dice, ¿no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor? O para pedir tu alma, o para vengarse de esta nación. Entonces, por eso les menciono que vienen las dos posibilidades. Perder tu vida y Dios pide tu alma y dice hasta aquí. O también pensar en el tiempo de haber ejecutado ya su condena, ¿no? De muerte, destrucción, que es la venganza que les mencionó aquí. Entonces, también me viene otro pensamiento donde puedo aplicarlo aquí que hemos comentado mi hermano y yo, que él me dice que para él, cada vez que alguien muere, está teniendo ese encuentro con Jesús para llevarlo precisamente a su reino. Entonces dice que él también tiene como que todavía le da un lugar, pero de manera con mucha fuerza, por decirlo de esta manera, que cada vez que hay alguien parte, o sea, decimos parte con el Señor, para él hace semejanza de que el Señor viene por él y lo lleva. Y que viene con sus ángeles también y lo lleva. Entonces, ¿qué quiero entender en este diálogo que hemos tenido? Pues que la presencia del Señor no necesariamente está siendo profetizada para un futuro último final, sino que hay momentos en los que esta presencia la vamos a tener y no necesariamente con todos los elementos de esta descripción. Y ese es precisamente parte de lo que sí de pronto me hace como que sentido, ¿no? Dice, velar requiere mantenerse despierto al tanto de todo lo que nos rodea para no ser sorprendidos en ningún momento. Entonces aquí la parte clave no es en sí el evento, que tenemos que
dedicarnos a estar en eso, sino que de pronto que nuestra espera sea manteniéndonos despiertos. Y más de lo que vamos a ver más adelante nos lo va a estar reforzando, ¿no? Entonces, velar, nos pide velar, es decir, mantente alerta, mantente despierto. Fíjense que es una de las costumbres que tenemos cuando nuestros difuntos lo velamos, ¿no? Y la verdad no me queda claro cuál es el propósito de esto, pero es una costumbre. Recién este fin de semana que pasamos, el hijo de una de nuestras alumnas, hermanas alumnas de la clase, falleció y me tocó acompañarles a Michoacán, a donde lo iban a enterrar. Y me tocó estar allí velando hasta cierta hora de la noche. Y muchos de los vecinos y de los familiares también se encontraban velando. De hecho, en realidad, los más allegados a la familia creo que sí se mantuvieron velando todo el tiempo. Y pues lógico, mientras estaban velando, recibieron a los que más en la madrugada fueron llegando. Entonces, se dieron cuenta de eso. Yo estaba cerca de donde se estaba llevando a cabo ese tiempo de velar, pero no estuve entendiendo bien qué estaba ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, el hecho de no haber estado ahí despierta no me permitió darme cuenta de todos los detalles. Entonces, velar, dice, requiere de mantenerse despierto, al tanto de todo lo que nos rodea, para no ser sorprendidos en ningún momento. Entonces, estar alertas, despiertos, es la parte que nos está enfatizando aquí. A través de la Biblia de F.B. Meyer tenemos que la hora de nuestra muerte es tan incierta como la de su venida en las nubes, por lo que cada uno debemos estar listos. Dice, la vigilancia es mantenerse despierto. Estamos acosados por las tentaciones de dormir. Bunyan dijo que estamos viajando por el terreno encantado, cuyo aire es muy pesado y produce sueño, que embotados estamos para percibir lo invisible o para aprovechar las grandes oportunidades de la vida. Entonces, me llamó la atención en esta narrativa de F.B. Meyer con relación al progreso del peregrino que escribió Juan Bunyan. Entonces, pues me fui a buscar un ejemplar digital para poder volver a leerlo, porque recuerdo haberlo leído cuando estaba dentro del grupo de las niñas del auxiliar de niñas, porque era parte de un material que teníamos que cumplir para escalar los pasos de graduación a diferentes niveles. Y pues yo era de las que me gustaba aplicarme en escalar el siguiente nivel, y recuerdo haberlo leído, pero pues eso fue cuando estaba yo en auxiliar de niñas, yo creo que entre los 9, 10, 11, cuando mucho. Entonces, eso ya llovió, como dice el dicho. Entonces, ¿qué fue lo que me pareció útil? Bueno, pues lo leí, por lo menos la última parte donde encontré lo del terreno encantado, y fíjense lo que encontré y se los quise traer aquí, precisamente así está, el progreso del peregrino de Juan Bunyan. Encontré a partir del capítulo 18, que este es el título que ahí se pone, dice, los peregrinos se encuentran con Ateo, a quien resisten con las enseñanzas de la Biblia. Pasan por tierra encantada, figura de la corrupción de este mundo en tiempos de sosiego y prosperidad. Medios con que se libraron de ella: vigilancia, meditación y oración. Entonces aquí me llamó la atención que tiene que ver este tiempo en el que pues quizá nos encontramos hoy actualmente también, y aquel tiempo también. Dice que es la figura de la corrupción de este mundo. ¿Se acuerdan cómo había tal situación en ellos y tal problema de conflictos unos con otros, que ya vimos que Josefo nos estuvo narrando? Entonces, nosotros ahorita también estamos en una de conflictos que la verdad sí ha sido una situación que aunque no nos está pegando tan de cerca, nuestra mente siente una incertidumbre con el problema de Ucrania y de Rusia, que según Rusia tiene razones válidas para entrar a Ucrania,
y Ucrania está pues exhibiendo su inocencia, por decir así, y buscando los medios para comunicarla, pues ahora sí que para favorecerlo. Y luego, por otro lado, vemos que los diputados a nivel Europa están determinando y tomando decisiones de lo que ocurre en México bajo los argumentos que alguien más les ha platicado y nunca se han acercado para entender qué está pasando realmente en México, como para tomar bases ciertas de una fuente y de otra fuente. Entonces dices tú, ¿qué está pasando en este momento? La gente que tiene nivel de autoridad y de posición de cierto nivel, que nada tiene que ver con nosotros, está involucrándose con nosotros en México y no nos está dando la soberanía, dejándonos la soberanía y la libertad de ser autónomos, que nosotros nos gobernamos a nosotros. O sea, es una situación que de pronto, bueno, estamos hablando de la corrupción de este mundo. Y todo esto que me vino a la mente, que se les lo estoy narrando, tiene que ver con la... Pero entonces, lo que me llamó la atención y por eso quise compartirles es que dice que los medios con que se libraron de ella fue la vigilancia, es decir, mantenerse alertas, despiertos, porque como era una tierra donde les daba sueño, o sea, se les provocaba un sueño, o sea, una letargada, un estar pasivos y dormidas y dejarse llevar por todo lo que pudiera estarse los llevando. Entonces dicen, ellos mismos dicen que no se deben dejar llevar porque ya les ocurrió antes y no quieren que esta vez les ocurra y se previenen. Entonces ellos dicen que meditación, es decir, la palabra, ¿verdad? Y la oración. Y fíjense lo que me llamó en esta meditación, me llamó la atención de su narrativa y la verdad me dejó así como que me cautivó. Y algo que me llamó la atención es precisamente este pedacito que les quiero leer, como inician precisamente todo este momento de su estancia allí. Dice, Cristiano, es un personaje que es, pues se puede decir que sería como alguien como yo, y Esperanza, que sería alguien que también es como su tendencia predominante, ¿no? Esperanza se le llama así. Entonces, como un personaje que tiene algo predominante con la esperanza, ¿no? Dice, voy pues, Cristiano dice, voy pues a hacerte una pregunta. ¿Cómo pasaste a pensar en hacer lo que estás haciendo ahora? Y luego dice Esperanza, ¿quieres decir que cómo llegué a pensar en ocuparme del bien de mi alma? Cristiano dice, sí, ese es mi sentido. Esperanza dice, hacía ya mucho tiempo que yo me deleitaba del goce de las cosas que se veían y vendían en nuestra feria, cosas que según creo ahora me hubieran sumido en la perdición y destrucción de haber seguido practicándolas. ¿Qué cosas eran? Pues eran los tesoros y las riquezas de este mundo. También me gozaba mucho en el bullicio, la embriaguez, la maledicencia, la mentira, la lujuria, la infracción del día del Señor y qué sé yo cuántas cosas más, que todas tendían a la destrucción de mi alma. Pero por fin, oyendo y considerando las cosas divinas que oí de tu boca y de nuestro querido fiel, muerto por su fe, y buena vida en la feria de vanidad, hallé que el fin de estas cosas es muerte, y que por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esta situación de este diálogo, lo que me cautivó fue que me permitió darme cuenta de, de cómo fue el proceso que le llegó a hacer caer el 20 de la fe. Y unas palabras que recuerdo que le escuchaba y le decía, ¿y entendiste luego cuando abriste, por ejemplo, para leer? No. ¿Y haciendo esto otro, ya lo entendiste? No. ¿Y cuántas veces tú viste que le intentaste? No, pues como 200,000 veces. Entonces, nos hace entender que no necesariamente
a la primera uno entiende el mensaje de que estamos en esta ira de Dios por estar en el ser hijos de desobediencia, de no creer a la fe y no obedecer a la fe. Y muchas veces no tiene a veces sentido que aunque queremos no lo estamos entendiendo, porque de pronto viene de la misericordia de Dios, que es quien nos otorga el entendimiento y la revelación de su Hijo y de Él en nuestro corazón. Y la palabra revelación. Entonces, esta parte me hizo entender que cuando estemos pasando por este tiempo, no hay más que volver a ¿cómo fue? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue que te cayó el 20? ¿Cómo fue que estabas en ese camino y no te diste por vencido hasta que lo entendiste y lograste entrar? En este caso hemos hablado de entrar al reino, ¿no? Y estamos entonces en ese pues semejanza también de cómo ocurre con algunos de nosotros. Vamos a pasar al siguiente punto que dice parábola de los mayordomos. Este es Mateo 24 del 45 al 51. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Porque si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entre tanto, estamos entendiendo que cuando el Señor Jesús llega a la tierra, acuérdense que ya había habido un antecedente en el Antiguo Testamento de que esto vendría y que el reino vendría. Entonces Él viene a cumplirlo y a hacerlo evidente a los que estaban en espera de Él. Entonces resulta que, pues, sí dicen estamos en espera de lo que nos prometió, pero no viene, por lo tanto, pues lo gozamos aquí, no importa, al cabo cuando ya llegue ya nos ponemos listos para esto, y resulta que no siempre así se aplica, ¿no? Entonces, lo que vamos a entender que entre tanto que llegue el día del juicio, yo estoy entendiendo entonces que está narrando desde que el Señor Jesús asciende en las nubes al cielo y les prometen los ángeles o les aseguran los ángeles que así lo vendrán venir al tiempo del juicio. Entonces, este es el tiempo en el que esto se está mencionando. Entonces nosotros necesitamos, ¿qué vamos a hacer desde este tiempo hasta este tiempo en el que todavía no se ejecuta el juicio? Este es precisamente el momento en el que se está registrando estos parábolas, estas enseñanzas. Dice que entre tanto que llegue el día del juicio se espera que sirvamos fiel y sabiamente. Y encontré algunas notas importantes o interesantes. Dice notas sobre la Biblia de John Wesley. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Entonces dice, ¿quién de vosotros aspira a ese carácter? ¿Qué tipo de carácter? Entonces estaríamos pensando, yo quisiera, sería sabio, conservando en todo momento la más clara convicción de que todo lo que ahora tiene le es confiado solo como mayordomo. Entonces este sería el primero, ser sabios entendiendo que solo somos mayordomos de lo que tenemos. Por lo tanto vamos a tener que dar cuentas del buen manejo que hicimos de ello. Y luego dice, fiel, pensando, hablando y actuando continuamente de una manera adecuada a esa convicción. Entonces, todo lo que hagamos, pensamos o hablemos, entendamos que de todo tenemos que dar cuenta si solo lo estamos administrando mientras llegue el dueño. Este cuerpo, anhelos, pensamientos, actuaciones, todo tiene que ver con lo que daremos cuenta, ¿no? Entonces entendemos eso. Y luego, quienes no han tenido una convicción genuina de fe,
se verán desgastados de mantener al paso del tiempo, o sea, mantenerse al paso del tiempo. Fingen, acuérdense que hemos visto mucho de lo de fingir, y fingen, tarde o temprano se van a ver desgastados, por lo tanto no van a completar el trayecto. Dice, aún habiendo sido ministros de la palabra, serán desechados para su destrucción. Entonces pudo haber sido, aún por decir, los sacerdotes, que el Señor les encargó la palabra para que se la dieran a los de su pueblo, y que al final terminaron agandallando así con esa palabra la institución que Dios había establecido para que ellos fueran sacerdotes y que llevaran a cabo las celebraciones que Dios había establecido, y al rato terminaron apoderándose de todo, siendo ellos los que querían el reconocimiento y el aplaudir, de reconocimiento, pues en aplausos. Y ahí es donde llegó el conflicto para ellos en su propia posición en la que querían quedarse. En las notas sobre todo en la Biblia de Wesley dice, y asígnale su parte con los hipócritas, que viene en el relato, ¿no? Dice, porque así es como los va a castigar, y les va a asignar su parte con los hipócritas, porque dice, ninguna hipocresía puede ser más baja que llamarnos ministros de Cristo siendo esclavos de la avaricia, la ambición o la sensualidad. O sea, los placeres que me hacen sentir feliz, de sensualidad, sensaciones de placer, ¿no? Dice, donde quiera que se encuentren tales, que Dios los reforme por su gracia o los desarme de ese poder e influencia de los cuales abusan continuamente para su deshonra y para su propia condenación agravada. Y de pronto, actualmente también en nuestras congregaciones tenemos este tipo de personajes que se dedican a enseñar la Biblia, pero tienen esclavitud, como dice aquí, en la avaricia, en la ambición o en la sensualidad. Y de pronto simulan y fingen para obtener un puesto muy reconocido, o quizá prolongarse en el que ya tienen, haciéndoles entender que se la van a perder si no lo siguen manteniendo allí. Entonces ahí es donde dice, oh Dios, si hay de estos, si así se encuentran estos, que Dios les reforme por su gracia o que les desarme de tener ese poder y esa influencia, porque al final estarán dirigidos a su deshonra y a su destrucción. Y pues ahora sí que yo diría que mientras más pronto mejor, porque así no nos confunden a todos los que estamos de este otro lado. Ya para la parábola de las 10 vírgenes se encuentra ya en el texto del capítulo 25, del 1 al 13, que dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Porque mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después que vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parte interesante de este texto es que aquí la semejanza con el reino de los cielos enfatiza estar preparados con lo que se necesita para encontrarnos con nuestro Señor.
No tanto el evento en sí, sino ¿qué nos dice? ¿Estaban preparadas o no estaban preparadas? Con lo que se necesita. Aquí se necesitaba en este relato de la parábola aceite, ¿no? Bueno, acá, ¿qué se necesita para estar preparados en ese encuentro? Fíjense que a través de la Biblia, día a día de F.B. Meyer dice, 3 parábolas notables ocupan este capítulo y siguen una marcada secuencia de pensamiento. Primero estamos llamados a mirarnos a nosotros mismos y estar seguros de que estamos preparados para entrar en la fiesta de bodas. Es decir, entrar en la santísima y más estrecha unión con nuestro Señor. Muchos son llamados a esta unión de pensamiento, oración y servicio. Pero ¡ay! ¡Qué pocos son los que se aprueban como elegidos para esta intimidad interior! Debemos cuidar que nuestros corazones sean puros con pureza virginal y que la luz arda siempre en nuestros corazones a través de la continua efusión del aceite del Espíritu Santo. Fíjense que no se pudo decir evitar el asociar el aceite con el Espíritu Santo porque desde el Antiguo Testamento tiene esa referencia. La presencia del Espíritu Santo hace esa referencia como aceite. Entonces, en esta parábola como que sí no nos pudo evitar asociar el aceite, no tenían el aceite, es decir, no tenían el Espíritu. Entonces, aquí algo que sí nos debe quedar claro es que podemos llegar a cierto punto, pero quizá no tenemos lo que necesitamos. Dice, fíjense bien, será posible llegar hasta cierto punto en el proceso del camino a la entrada del reino, pero sin el sello del Espíritu Santo, el intento de entrar será fallido. Esta es la parte que pensamos nuevamente en lo de en la parte de no fingida, sino no genuina. Simular que vamos con todos, pero vacíos por dentro. No tenemos el sello del Espíritu Santo. Y eso es algo que ocurre muy frecuentemente. Nada más cuando se trata de recibir los beneficios, estamos en la mesa, comiendo y tomando. Pero cuando ya se trata de definir si pertenecemos o no pertenecemos, pudiéramos no tener eso. Por lo tanto, estamos solamente para entrada por salida y no llegamos a quedarnos en el reino que todavía actualmente estamos llevando a cabo en nuestra vida terrenal. Pues ni siquiera decirlo cuando lleguemos a nuestra vida en gloria, cuando ya estemos en la presencia de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí como que también es un punto que sí conviene considerar. Ok. Dice, puesto que el propósito, es el comentario de Jameson Fausset Ambrat, dice, puesto que el propósito de la palabra fue el de presentar a los preparados y a los no preparados para recibir a Cristo en su venida, y el hacer ver cómo los no preparados hasta el fin podrán confundirse con los preparados, la estructura de la palabra convenía acomodarse a esto, haciendo que las lámparas de las fatuas ardiesen tanto como las de las prudentes hasta cierto punto, y sólo entonces descubrir su incapacidad de seguir ardiendo por falta de una nueva provisión de aceite. Pero esto es solo un recurso estructural, y la diferencia verdadera entre las dos clases que profesan amar la venida del Señor es radical. La posesión de un principio duradero de vida espiritual por parte de una clase y la carencia de este principio por parte de la otra clase. Entonces, Jameson, Fausset y Brown nos refuerzan que o tienes el espíritu y la fe que te mantiene dentro del reino o no. Y solo así es que estás preparado con lo que necesitas. Va a venir, y si no estás preparado con lo que necesitas, ¿cómo te va a ir? ¿Cómo en realidad vas a ser exhibido, ¿no? En el punto 4 dice la parábola de los talentos del 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola, fíjense que la semejanza está basada en el Hijo del Hombre, ya no en el reino de los cielos, aunque nuestra versión dice el reino de los cielos es, pues resulta que en los comentaristas encuentro que en el original no viene esta narrativa, es más, ni siquiera en la Reina Valera, ¿no? Entonces, lo que nos hace entender es que Marcos creo que se va directo con el hombre de ese relato, ¿no? Dice, y entonces aquí dice, está basado en el Hijo del Hombre, que esto es Jesús, quien al partir dio bienes a sus siervos para que les dieran buen uso. Entonces, nada más les quise traer el pasaje donde se relata más directamente en Marcos. Dice, Marcos 13:34 dice, es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Entonces aquí está también relacionando con el evento que hacía donde decía que él se fue y que los dejó cuidando. Entonces está relacionado con el hombre más que con el reino, cómo funciona en el corazón o lo que se necesita en el corazón. Este es el papel del Señor Jesús. Estuvo aquí en la tierra, entregó el mensaje de evidencia para que se dieran cuenta que el reino ya estaba y partió al cielo en las nubes. Y entonces prometió que volvería. Y ellos están en ese tiempo en que partió y en el que va a volver. Sí, en este tiempo, ¿no? Y les encargó algo ahí. Eso es lo que les está entregando, pues ahora sí que bienes, así los describe, ¿no? A través de la Biblia de F.B. Meyer dice, no somos solo invitados, sino servidores que deben dar cuenta de su mayordomía. A cada esclavo se le ha confiado al menos un talento. El número de talentos varía según nuestra capacidad para gestionarlos. El maestro no es irrazonable y nunca se excede. Es por el uso que el poder de usarlos crece. Al emplearlo cuidadosamente en nuestras oportunidades, nuestra esfera de servicio puede ampliarse mucho, de modo que al final de la vida seremos capaces de hacer el doble de lo que al principio. Entonces esto me pareció excelente como una enseñanza o una información muy, muy útil para hacernos entender que si empezamos en este progreso, como decía, el progreso del peregrino, estaremos empezando con poco quizá, pero en el ejercicio y en el uso, algo va a ir agregando, va a ir creciendo y va a ir creciendo. Entonces vamos a tener muchas más esferas en las cuales podamos servir. Y entonces seremos
bendeciremos más con nuestros servicios, nuestros bienes, ¿no? Eso es lo que me pareció excelente para poderlo tener en cuenta, de que mientras más nos ejercitemos en esto, podremos ser de más bendición. Dice, entre tanto que se espera su venida del Señor Jesús, hay que trabajar. Entonces, por eso nos dio bienes y hay que ponerlos en ejercicio, ¿no? Hay que trabajar. La Biblia de Cambridge para escuelas y colegios nos dice, la ley es todavía parcialmente la vigilancia, o sea, seguimos insistiendo en la vigilancia, estar atentos, velar, ¿no? Es todavía la primera instancia para los apóstoles, pero nuevos pensamientos entran en esta parábola. Vigilancia, pero mientras estás vigilando en vela, dice, uno, hay trabajo que hacer en el tiempo de espera. La vigilancia no debe estar ociosa o desempleada. Y dos, incluso el menos talentoso es responsable. Si nomás uno, ese uno, vas a dar cuenta si vas a ser responsable y vas a tener que rendir, pues sí, informes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste, no? Con esto que tuviste. Dice, el Señor pide cuentas de lo que entregó y reconoce el buen trabajo de aquellos que produjeron. Y es lo que vimos cuando les está dando esas palabras, buen siervo y fiel, a través de la Biblia de F.B. Meyer. Dice, Cristo siempre viene a pedir cuentas. Cada temporada de comunión, cada cumpleaños es una posición ante el tribunal de Cristo preliminar al gran trono blanco, según 2 Corintios 5:10. Dice, estén especialmente alertas aquellos a quienes se les ha confiado un solo talento, porque son los más expuestos a la tentación de decir, podemos hacer tan poco, no haremos nada. Lo que mejor sabes hacer y lo que más concuerda con tus circunstancias es probablemente tu talento. Si no puedes hacer mucho por ti mismo, trabaja con tu iglesia y bajo la dirección de tu pastor. Y esta es la cita en la que estamos desarrollando, Mateo 5, 25, 27. Aquí parte, esa también me pareció excelente para poderlo tomar en cuenta, que todos tenemos una cosa, pero si no soy capaz, al menos inviértelo en los banqueros. Y aquí el papel de los banqueros lo estarían representando el trabajo con la iglesia. Júntate con ellos. Al menos ahí juntos ya algo harás, ya algo ejercitarás. O bajo la dirección de tu pastor, que tu pastor te diga qué hacer. Ve y haz, ve y pon, ve y lleva, ve y etcétera. Y él te lo puede encargar qué hacer si tú no sabes cómo, como dice este último del talento, que tenía un solo talento. ¿Sí vamos? Y aquí es el de 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces sí habla de estar en el cuerpo y ya no estar en el cuerpo, en la presencia de ahora en el espíritu, ¿no? Dice, conoce también, o sea, aparte de reconocer al que lo está trabajando, dice, reconoce la falsedad de corazón de aquellos que no fructificaron. Y fíjense que esta es la parte que está. Acuérdense que un corazón falso, pues no es lo que dice ser. En notas sobre la Biblia de John Wesley, nos enfatiza sobre, sabía que eres un hombre duro, lo que le expresaba, ¿no? Le dice, tú no lo conoces, nunca conoció a Dios, quien lo considera un amo duro. Entonces, no me digas que tú conoces, tú no lo conoces, inventaste esto para, de alguna manera, argumentar, ¿no? Dice, cosechas donde no sembraste, es decir, exiges más de nosotros de lo que nos has dado capacidad para realizar. Así todo pecador obstinado, de una forma u otra, echa la culpa de sus propios pecados a Dios. Entonces, este argumento que nos da, esta explicación que nos da John Wesley, como que dice, sí, es la manera que... No, es que yo no, tú. Por eso yo no hago, por eso no he llegado, por eso estoy en esto. Porque tú, o sea, el otro, ¿no? Y luego la parte más adelante que dice, tuve miedo y no hice nada. Si hubiera mejorado mi talento, ya hubiera estado ahí, ay, tuve miedo. Si hubiera hecho lo que debía hacer, o sea, le salió el miedo al entender que debió haber hecho algo, ¿sí? Dice, tendría que haber tenido más
de qué responder. Entonces, prefirió mejor no moverlo para no tener que dar más excusas, prefirió dar menos, ¿no? Así que a partir de este miedo, uno no aprenderá a leer, otro no escuchará sermones. Entonces, así como, no, para que no me demanden más, porque hay otro pasaje donde nos habla de que al que más conoce, más se le demanda. Entonces, mejor no me acerco para que no me pidan cuentas más. Y es también un estado de, pues inconscientemente, de conveniencia. Mejor no me acerco. Pero lo que me parece excelente de este comentario es, no, tú dices que él es así, pero en realidad no lo conoces. Y eso también es muy común. Una personita que no entiende la magnitud ni la presencia de Dios en la realidad, en la vida, puede dar testimonio a muchas personas, Dios es así, haz esto y Dios te va a dar, y en realidad no es así lo que Dios promete. Entonces de pronto el engaño y la ignorancia se la transmiten a otros y los encausan por el camino equivocado al que van equivocados y argumentan a otro y ese a otro se une a ellos y los dos van por el camino equivocado con un conocimiento así. No lo conoces, eso es lo que tú dices, pero no lo conoces. Y ese es un riesgo al que yo, pues la verdad sí quisiera evitar que llegaran. Pero al final Dios es el que va a encargarse de detener ese comunicar equivocado de unos a otros. Dice, quien mejor responde al trabajo recibe más bienes para usar. Eso me encantó también. Dice en la Biblia de Cambridge para escuelas y colegios, dice, el pensamiento transmitido por este versículo es verdadero, incluso en asuntos mundanos. Los talentos que no se usan pasan de su poseedor y el trabajador esforzado parece recoger para sí mismo lo que pierde el ocioso. Demóstenes dice, las posesiones del negligente pertenecen por derecho a los que soportan trabajo y peligro. Entonces alguien que era sabio, ¿no? De los Demóstenes, es un sabio griego, me parece, ¿no? Antiguo. Entonces, ¿qué seguridad hay que el que trabaja le va a llegar más trabajito para realizar, ¿no? Eso sí es una verdad en cualquier ámbito. Dice, sin frutos de fe, ¿cómo puedes atestiguar que eres lo que dices? Dices que eres carpintero, pero no sabes manejar la madera, ni la cortas, ni la tallas, ni la pules, ni la organizas. O sea, ¿cómo puedes decir que eres si no lo sabes atestiguar, no? Entonces, en las notas, sobre todo en la Biblia de John Wayne, le dice, echad al siervo inútil a las tinieblas de afuera. ¿Para qué? ¿Qué había hecho? Es cierto que no había hecho nada bueno, pero tampoco está acusado de hacer ningún daño. Pues por esta razón, por no hacer apenas daño, es enviado a las tinieblas de afuera. Se le declara malvado y porque era un siervo negligente e inútil. Así que la mera inocuidad sobre la cual muchos construyen su esperanza de salvación fue la causa de su condenación. Inocuidad es cuando dicen, él no hace daño, a nadie le he hecho daño, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. O sea, ese argumento lo construye la gente para decir, yo no me voy a perder, pero en realidad esa actitud es la misma causa de no querer salvarse o cambiar ese estado en el que se encuentran, porque no lo creen necesario. Dice, allí estará el llanto. Este es el llanto del pecador descuidado e irreflexivo y el crujir de dientes de los orgullosos y tercos. Yo no necesito, estoy bien con Dios. Y al final no buscan la oportunidad que Dios les ofrece a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Reconocer la condición de pecado y decir, ocupo que me lo quiten, que me lo limpien.
y lo reconozco y aquí está y no lo quiero más. Y la sangre de Cristo lo puede hacer, pero si no se tiene esa actitud, entonces no se logra el llegar a condenación. En el último punto, el punto número 5 está en Mateo 25 del 31 al 46. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me descubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dice, nuevamente vemos aquí el carácter de su venida en el sentido del verbo usado. ¿Por qué pongo esta expresión? Porque aquí otra vez encontramos el segundo tipo, porque así le quisiera llamar, el segundo tipo de verbo que indica la venida. Parousia, castigo. Erkomai, establecimiento. Y es aquí precisamente que nos dice ir o venir en una gran variedad de aplicaciones, literal, figuradamente, acompañar, aparecer, traer, venir, entrar, caer, crecer, recurrir, establecer. Este es el que predomina. Por venir de personas, para ir de un lugar a otro, uso de ambas personas que llegan a presentarse ante el público, metafóricamente. Llegar a ser, surgir, presentarse, mostrarse, encontrar lugar o influencia, establecerse, ser conocido, venir, caer en o hacia. Entonces, ¿qué parte es la que estamos observando en este último punto? Por eso es que el Señor está ya en el carácter de juicio, porque ya está en el momento de que su reino debe establecerse. Y como ya está para quedarse, entonces ya va a cortar todo lo que no es que pertenece a su reino. Y entonces es típico, quiero asemejar un poco el típico de la cuando sube un rey nuevo, es como muy común que todos los opositores a ese rey terminen siendo ejecutados para darle estabilidad al reino. Y es algo que estoy percibiendo en este caso cuando usa este otro verbo, en esta otra situación, cuando ya entra el juicio. El Señor Jesús ya recibió el reino y está presente actualmente reinando. Por lo tanto, no me queda duda de que este momento que se está describiendo aquí
tuvo que ver con acabar con todo aquello que se oponía a su reino, físicamente hablando, con los sacerdotes de su época, con esta generación que estorbaba. Entonces va a quitar todo esto para que quede espacio libre para poder prosperar y fructificar el reino. Y esto es algo que no me cabe duda de que es diferente el enfoque. Dice, viniendo ya para establecerse con su reino, es que se efectúa el juicio y separación entre las tribus, tanto judías como gentiles. Aquí me llamó la atención porque cuando dice naciones en nuestra Reina Valera, me fui a averiguar en la raíz griega y luego menciona tribus, etnos. Entonces no estamos hablando tanto de naciones como instituciones, sino como pueblos de diferentes costumbres, de diferentes razas, lenguajes, etcétera, ¿no? Entonces está hablando, y pudieron ser tanto las judías como las griegas o gentiles, ¿no? En este caso las no judías. En la Biblia de Cambridge para escuelas y colegios dice todas las naciones, esa sería la postura, ¿no? Todas las naciones. Entonces, en este comentario nos dice, o bien, uno, todas las naciones del mundo, incluidos también los judíos, o todos los gentiles, o sea, tanto judíos de todo el mundo o todos los gentiles. Entonces, aquí lo que parece ser es que dice, el uso es casi invariable según el griego, ¿no? Dice, para significar los gentiles. Dice, la inconsciencia del servicio a Cristo manifestada por justos e injustos por igual. La sencillez de la norma propuesta por el juez favorece la segunda interpretación. Entonces aquí como que nos está diciendo, no crean que era para ellos, también para ustedes gentiles. Entonces no se sientan librados de la exigencia aquí, del juicio. Dice, las acciones derivadas de la convicción de fe se presentan inconscientemente, pero el Señor Jesús las tiene presentes en su juicio. Para nosotros debieran ejecutarse sin pensar en ellas como algo que nos establezcamos metas, ¿no? Hay que hacer, sino que esa convicción de fe te produce inconscientemente esos frutos y el Señor Jesús los ve y dice, este sí, este no, este sí, este no. Entonces a veces eso nos ayuda a darnos cuenta de que si hay frutos, este ya hizo clic su fe en su corazón, ya entendió en su mente y en su corazón. Yo le llamaba a cuando ya entendiste en tu mente y en tu corazón, como que hace clic y ya no se suelta una cosa con la otra. Entonces es una forma que a mí me da sentido, pues no ha hecho clic, todavía no entiende lo que es la fe. Y aquí es donde puedo entender, pues cuando hace clic, esas obras se producen. En la misma Biblia de Cambridge para escuelas y colegios encontramos que dice, la inconsciencia de los juzgados puede referirse no a la ignorancia de Cristo, sino a la inconsciencia de que al socorrer a los afligidos, en realidad estaban socorriendo a Cristo. La simplicidad de la norma puede tener la intención de incluir lo que se llama religión natural, así como la religión revelada. Las naciones son juzgadas por una norma de justicia que todos reconocen. Fíjense que de aquí nos vamos con Romanos, donde dice que los hombres conocieron lo que Dios pedía, pero aún así se decidieron a negarlo. Entonces no se les juzga por su ignorancia, se les juzga porque en su conocimiento decidieron no aceptar la presencia de Dios que les demandaba a ellos algo. Entonces ese es precisamente el caso de los que lo hacen conscientemente y aún dicen no, y de los que lo hacen inconscientemente sin darse cuenta. Miren, a quien realmente estaban socorriendo era Cristo, a Jesús. El Señor Jesús es ahora el Rey. Se fijan que en el relato es el Rey y lo enfaticé en la lectura, y da su sentencia a los de ambos grupos que ha separado. Sí, separó a la izquierda y separó a la derecha y a la izquierda,
Por lo tanto, vamos a ver cómo fue esa ejecución. Eso también nos lo dice en la Biblia de Cambridge para escuelas y colegios. Dice, estando así dividido, pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda, según Mateo 25:33. Cristo honra a los piadosos cuando mostramos respeto a lo que ponemos a nuestra diestra. O sea, a la derecha es como lo que le damos respeto. Mas los impíos se levantarán para vergüenza eterna, según Daniel 12:2. Dice, no se dice que pondrá a los ricos a su derecha y a los pobres a su izquierda. O sea, vean, este argumento que nos muestra es, no está diciendo que va a separar, tú eres rico y tú eres pobre. O sea, ¿qué manera de separar o qué usó para separarlos? Es lo que nos va a presentar aquí. Repito miren, dice, no se dice que pondrá a los ricos a su derecha y a los pobres a su izquierda, el sabio y el noble a su derecha y el ignorante y despreciado a su izquierda, pero los piadosos a su derecha. Ahí sí, el piadoso, el que sí tiene fe, y los impíos a su izquierda. Entonces son piadosos que tienen fe y los que impíos que no tienen fe. Dice, todas las demás divisiones o subdivisiones quedarán entonces abolidas, esas no van a importar. Pero la gran distinción de los hombres en santos y pecadores, santificados y no santificados, permanecerá para siempre, y el estado eterno de los hombres será determinado por ella. Los impíos tomaron de la mano izquierda bendiciones, riquezas, honor, y así su perdición será. Entonces, los que estaban a la izquierda se llenaron de bendiciones y placeres, ¿no? Y así de haberse llenado de eso, también la perdición a la que van es asegurada. Entonces, entendamos que esta división es de la realidad que hay en nuestro corazón, si estamos o no en el reino por el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, y estamos siendo por lo mismo santificados, y nuestra fe está demostrándose y creciendo y fortaleciéndose, diría yo, más que creciendo, fortaleciéndose, y es entonces que estamos viviendo de acuerdo a la santidad, a la piedad que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia de Cambridge, benditos de mi Padre. Dice, observe que las palabras de mi Padre no siguen a vosotros malditos. Esto quiere decir que la bendición viene de Dios, pero la maldición la trae el pecador sobre sí mismos. Cuando dice benditos de mi Padre, nos está diciendo que el bien que recibimos es un bien que proviene de Dios, y solo de Dios podemos ser bendecidos así, y entonces recibir el reino y la entrada al reino. A través de Él se hace posible. Pero cuando dicen vosotros malditos, no se refiere que Dios los maldijo, sino que nunca quisieron evitar el camino de maldad al que ya venían, y nunca quisieron de alguna manera cambiar el estado en el que veníamos. Por eso decíamos que el que en Él cree ya ha sido condenado, porque el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya viene condenado, pero es que ya venía condenado y no ha querido encontrar la solución. En las aplicaciones del estudio, el primero lo he titulado La venida del Señor Jesús. Dice, aunque es difícil precisar hacia qué futuro hacía referencia el Señor Jesús, debemos entender que el tiempo del establecimiento de su reino aquí en la tierra ya se llevó a cabo. Es cuando vimos ese erconomio. En ese sentido, y estoy consciente de que no lo estoy diciendo bien, pero habla de que ya está establecido. Precisamente en ese evento, a partir de aquel evento del año 70, yo también estoy convencida de que ahí ya se estableció el reino,
y que ya estamos en el reino actual y estamos viviendo bajo el reino actual. Si actualmente estamos viviendo en su reino consolidado. Entonces el Señor Jesucristo ya vino, pero vino para quedarse. Y ese es algo que, pues yo siento que para qué queremos seguir esperando un reino venidero cuando ya lo estamos viviendo. Y no lo desaprovechemos o no lo ignoremos como para disfrutarlo. Por eso es que entendemos que el poder del Satanás no es suficiente hoy en día para que volvamos a estar bajo su dominio, porque ya fue exhibido, ya fue eliminado todo aquel poder que tenía para reclamarnos como su propiedad, gracias a que Cristo ya venció y por lo tanto ya estamos bajo su reino y su poder ahora sí que no es igual en ninguna manera como para que nosotros nos sintamos amenazados completamente o desprotegidos, diría yo, más que amenazados, desprotegidos. Entonces, la venida del Señor Jesús ya vino, ya se estableció y actualmente está viviendo. No perdamos de vista esto. En la segunda aplicación que le he titulado El día del juicio vendrá. El día del juicio vendrá. Fíjese bien, la exhibición de las intenciones más profundas del corazón es un patrón que se presenta constantemente en toda la narrativa de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y una especie de pausas en el camino a la gloria ocurrirán en una especie de pausa en ese camino a la gloria ocurrirán eventos que nos dejarán ver quién está de qué lado. Pero al final, si no hicimos caso de esas alertas, nuestro destino será definitivo. Quizá no quede tan claro porque igual es mucho rollo, pero lo que sí quiero enfatizar en esto es que es posible que vengan más juicios, día del juicio del Señor. En el Antiguo Testamento hay muchos relatos del día del Señor, del día del juicio. En Jerusalén fue un juicio. En la pandemia pudiera haber otro juicio. En esta situación que estamos viviendo ahora con Ucrania y Rusia y que los energéticos, las cosas de la gasolina y los productos que nos traen de alguna manera una situación de subsistencia para nuestro día a día, nuestra vida diaria. Y luego dicen que la escasez de alimentos también se avecina, etcétera. Todo esto, de alguna manera, se podría calificar como de juicio delante de Dios. O sea, es otro día del juicio para Dios. ¿Y por qué lo llamo así? Porque yo lo consideraría eventos que ocurren en el que nos van a ayudar a saber dónde te encuentras, dentro del lado derecho o del lado izquierdo. Eres de los que realmente están con fidelidad, santidad y estás entregado a usar los bienes que Dios te ha dado para bendecir a otros, etcétera. Todo lo que hemos estado describiendo aquí de estas parábolas, o no estás. Y la ventaja de que estos sean unos juicios de alguna manera como eventos es que nos permiten alertarnos de no quedarnos en ese punto. Si ya nos entendimos, yo estoy acá, en la izquierda y no en la derecha. Entonces es válido y es bueno reconocerlos para decir no quiero estar acá y entonces cambiarme, porque cuando llegue la muerte no habrá posibilidad de hacer cambios. Entonces, en alguna manera serán momentos en los que el Señor Jesús nos está alertando, ¿no? Así como fue momentáneo para algunos en ese entonces, y para algunos fue muerte física, para otros fue librar y salvar su alma, su vida, además que pudieron salvar su alma, ¿no? Porque fueron fieles. Y luego acá dice, mientras le esperamos, ¿qué haremos? Seremos, ¿verdad? Perdón el error de dedo aquí, haremos. Mientras le esperamos,
¿Qué haremos? Esta aplicación aparece dentro del libro del maestro y la tomé idéntica. Dice, la convicción de fe trae como consecuencia obras de amor y misericordia. En el proceso de santificación nos parecemos más a Cristo, quien nos dota de bienes que debemos usar para bendecir a otros menos favorecidos. Bienes materiales o bienes espirituales, lo importante es ponerlos en uso para bendecir. Entonces, mientras esperamos, tenemos cosas que hemos recibido, por lo tanto las hemos de compartir a quienes son menos favorecidos para bendecirles y ministrarles y de alguna manera usarlos y ponerlos en ejercicio. Ese es el plan. Entonces, ni nos preocupemos por si ya viene. Más bien veamos, estamos usándolo porque estaríamos a punto de decir como el que tiene un solo talento. ¡Ay, ojalá él lo hubiera puesto a trabajar para no tener que, o no seamos como esa otra idea de que no, yo para qué quiero más conocimiento, luego se me va a demandar más. Que en realidad nos demos cuenta de que podemos todavía encontrarnos fieles a lo que se nos encargó de bienes y que dimos bendición a través de ellos y fructificaron. Esa sería la meta aquí. Ya para el siguiente estudio vamos a ver en el capítulo 26 solo los versículos del 1 al 30. Este capítulo tiene viene muy largo, pero aquí solo vamos a ver los primeros 30 versículos. Esperamos que sí esté más cortita y nos permita tener un tiempo más concretito. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú tienes propósitos para nosotros y entre tanto que tú no nos has llamado a tu presencia y podemos entender que vienes a nosotros para llevarnos a tu presencia. Nos permites hacer reflexión sobre nuestra vigilancia, nuestro velar, nuestro estar atentos, nuestras meditación, nuestra oración, nuestro ejercicio de nuestros bienes para administrarlos a alguien más y bendecir a otros. Padre, haznos consciente de todo lo que necesitamos y nos falta y permítenos tener como metas de llevarlos a cabo, de tenerlos todos presentes y no dejarnos exhibidos como infieles y malos, negligentes. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.